somos los herederos en formación de un campo cuántico permanente. ¿De dónde viene o deriva ese campo cuántico? De todo el esquema social que nos rodea, de todos los mensajes que a diario recibimos, a veces símiles o inverosímiles, de todo nuestro acontecer y todo nuestro mover humano. ¿Cómo se refleja este campo cuántico en la condición en la cual desarrollamos nuestra vida y la sutileza de esos mensajes que se autoprograman a sí mismos, se extienden o se cortan dependiendo de la capacidad de entendimiento de cada ser humano en el planeta con lo que le toca hacer o lo que le toca desarrollar? La deribilidad del campo cuántico está agregada a lo que decía un gran pensador el día de ayer. Si yo no convoco a Dios, si yo no convoco sus ángeles, entonces hay un estado fallido en mi campo cuántico. ¿Por qué involucrar el pensamiento de Dios con la cuántica? Fácil. Porque Dios es el Dios de todo lo que existe, lo tangible y lo intangible. Una sociedad derivada neutramente solo en lo que es la accionalidad o el accionar de los tiempos, por accidentado que estos sean, no tiene mucha capacidad de proliferación si se estanca en un pensamiento neutramente orbitado, o sea, en pocas palabras, si no se tiene el privilegio de dirimir, de aceptar, de convocar y de proponer soluciones estratégicas que mejoren la vida de los demás. La neutralidad de ese campo cuántico o la funcionalidad del mismo está en nuestras manos. Pero es la cuántica demasiado profunda y progresiva para tratarla con cristianos, con creyentes. No, claro que no. La cuántica es un aspecto científico que mueve los códigos principales de la existencia humana. Los códigos de ética, de moral, de relación, de desarrollo, de estudios están cuantificados por los cálculos de las probabilidades, decía Maxwell. Los códigos no son nuevos. Recordemos el código de Hammurabi, 1346 antes de Jesucristo. Para la sociedad egipcia y peloponesa existió el código de Hammurabi. Otras sociedades llegaron a registrarse también por este código. La palabra código encierra numerología y ley. La palabra código encierra numerología y ley. Las altas cortes internacionales se rigen por estos códigos. De toda esta vorágine de charlatanes que explotan al ser humano día tras día, se crearon los códigos de conducta social, moral, educativa, de trabajo, para tratar de proteger a la humanidad de esos deslices. Si se desea permanecer, por ejemplo, en el bullicio religioso, con la perminosidad, entonces el creyente ni se educa, ni es objetivo de producir definitivamente espacios en su vida que acepten o arrojen luz a los esclavizados por estos mercaderes religiosos llamados profetas y obispos de hoy, que tienen definitivamente en sus códigos de permanencia un robo de manipulación a la clara.
El Código de Nuremberg. ¿Quién fue Nuremberg? El pacto de los derechos civiles y políticos que obliga al mundo a regirse por ciertas leyes, desde Suiza, con jurisdicción internacional válida en todo el planeta. Ese es el llamado Código de Nuremberg. Según se indica, el Código de Nuremberg, entre los grandes aristócratas, millonarios, empresarios del mundo, dirigentes, es respetado porque desde Suiza se organiza con el pensamiento de un abogado estratega de alta seguridad en el mundo que se llamó Nuremberg. Este abogado dejó un código de conducta implantado en la historia de la humanidad, el cual adoptaron las principales universidades de leyes legales en el planeta, como el Código de Nuremberg, que es el código que rige cuando el poder, la política, la economía y la fuerza se unen contra los pueblos. Tiene jurisdicción y validez internacional en todo el planeta. Dice que los rabinos, los ayatolas, los obispos católicos, los pastores cristianos, los monjes budistas, los palomayombes africanos, los mahometanos y toda relación creada en práctica en la tierra debe observar postura de entendimiento y respeto de los dirigentes para los dirigidos. Con este planteamiento, el Código de Nuremberg buscaba que el mundo civilizado entienda que la hegemonía religiosa y los valores humanos y los derechos deben coexistir en paz. O sea, no se puede estar por encima de los requerimientos de este código funcional y mundialmente legal para evitar el abuso y las estructuras mafiosas de las religiones que pueden atropellar al creyente y la fe. Hasta ahí llegó la profundización del Código de Nuremberg. Se dice que el código de este hombre trabajó a la perfección para controlar la fuerza que poseía con la política y el poder económico acumulado por la vieja Europa, con los masones, con los hunos y con los arrianos, facciones poderosas que luchaban encojonadamente dentro del catolicismo radical. Las razones, los anglicanos del siglo XVIII, XIX y XX tenían demasiado poder sobre la gente, abusaban del clero, abusaban de aquellos que se habían convertido y que eran dirigidos y que luego pasaron a ser controlados como lo hacían los arrianos, los católicos radicales, llamados en este caso, muchos de ellos, los hunos y otros que se agregaron a la masonería en esos siglos. Nuremberg, con su grupo de abogados bacrios en Suiza, creó principalmente esta ley del Código de Nuremberg para oportunizar y que los manipuladores no quedaran impunes en el trabajo social que desarrollaban en sus religiones y por lo menos evitar que, ya que existía tanto el pecado como el pecador, esa manipulación psicológica no se quedara impune. Eso no es nuevo en la religión, sino que se ha actuado en este tema para evitar que el mundo sucumba hacia el poder del control de los intereses y la maldad usados en el nombre de Dios. De ahí surge el tema de hoy. De este estudio profundo de Nuremberg, las leyes y los códigos, surge el tema de hoy. Un tema que yo espero que usted me acompañe y aproveche el desarrollo del mismo. Por eso se tolera tanto en la religión, tanta perversión en estos días.
Un obispo ladrón y fornicario dirige los destinos de un concilio abiertamente. Una contaminada adúltera con signo de metresa se autoproclama profeta en los púlpitos y el público la aplaude y el público los apoya sin analizar de dónde salen y qué buscan en la religión estos engendros satánicos, negociando y explotando al supuesto pueblo de Dios. Ejemplo de esto es que venden la misma Biblia y relicarios de ella. Un tema muy delicado porque envuelve moral, envuelve política, envuelve religión, conductas humanas que son de provecho si se usan por el lado correcto, o esclavitud y distorsión si se establecen como beneficio de estos delincuentes explotadores de la fe. Interesante el requerimiento del Código del Abogado Nuremberg. La persuasión es el tema que tratamos hoy porque es un tema de doble filo en la religión que ha llevado a la persuasión psicológica y a la explotación a través de pedir ofrenda con cara de necesidades creadas día con día, noche con noche, momento con momento, pedir ofrendas indeteniblemente, sin parar, bajo cualquier situación o condición. De esto era lo que hablaba Nuremberg, del abuso psicológico y la supresión que se tiene sometida a un pueblo para beneficiarse grandemente con derechos y poderes sin deberes, simplemente para aumentar su fortuna corrupta en la religión. Persuadir al pueblo como tontos para conquistarlo de esa manipulación enfermiza y así conseguir su provechoso objetivo de raqueterismo y estafa mezclado con emocionalismo infundado, según lo describe el abogado Nuremberg. Por eso el Código de Derecho Internacional, basado en el cuidado y en la fe de Nuremberg, es tan enriquecedor y tan importante leerlo. Pero ¿cuántos cristianos en el planeta se enterarán de que existe un código moral? ¿A cuántos los concilios, los pastores pillos? ¿A cuántos los obispos ladrones? ¿A cuántos los evangelistas proscritos? ¿A cuántos las pastoras podridas y dañadas le explicarán el código de Nuremberg? La persuasión psicológica como arma de recolección de dinero también aparece en el código de Nuremberg. La percepción psicológica como arma de recolección de dinero. Aparte de todas estas malicias humanas que aplican para conseguir sus objetivos, los explotadores religiosos en su gran mayoría son delincuentes con conocimiento del crimen social que desarrollan. Ellos dicen haberse arrepentido, son delincuentes sociales, pero que peso a peso se levantan orgías de fortunas en sus obras demostrativas que dicen con palabras que se han convertido, pero en la religión se meten a un laboratorio espiritual en donde su vida criminal la convierten en un fenómeno lucrativo, creando historias vendibles de odio, de sangre, de maldad, de robo, y después decir, me convertí a Cristo, ahora soy un negociante de mi testimonio de fe, que hoy soy un hombre limpio, ejemplar, que con esa psicología maneja a la perfección el negocio del mercantilismo religioso. Cualquier conocimiento es simplemente un mero parecido. Al contrario, la influencia de uno de los objetivos de este comentario es ayudarnos a satisfacer ese apetito directo, pero con un par de restricciones dietéticas. La primera tiene que ver con la ética del éxito persuasivo
y el usar ese éxito dentro de la religión tan solo por el hecho de que podamos usar tácticas psicológicas para lograr el conocimiento ajeno, significa que con ese consentimiento tengamos derecho a manipular, a robar, a extorsionar y a hacer con el creyente lo que nos dé la gana. Utilizarlo y por tanto mejorar nuestra condición y expectativa de vida, tanto física como económica, a través de la reputación, el trabajo, las condicionantes y el esfuerzo de otros. Mejorar esta experiencia de fe, como indicábamos, ofrece un argumento lógico, más allá de el tradicionalismo y las consecuencias que señalan la religión. Los códigos de vida representados por Muhlenberg indican que la persuasión, cuando se orienta hacia una condición no moral y no adecuada, es un robo prohibitivo desarrollado por aquellos que utilizan el pensamiento humano para lograr convencimiento de aportes o de conducta, con lo cual sacar ventaja y explotar las debilidades de otros. Qué bueno que un abogado, un jurista internacional como Muhlenberg, se encargó de aclarar las estafas mentales. Hitler intentó convencer a Muhlenberg, intentó tratar de resquebrajar al gran abogado cuando se enteró de que su padre era un alemán y su madre era una suiza. Pero Muhlenberg, antes de morir, se lavó la mano, que fue lo que le faltó a Einstein y a otros de los grandes hombres y personajes que colaboraron con Hitler. Muhlenberg dejó una carta muy clara y dijo: entendí que los argumentos de Hitler eran dañinos para la humanidad y que su mentalidad no era sana y que su psicología era enfermiza. Quiere decir que con estos 3 párrafos, Muhlenberg dejó muy claro que Hitler era una escoria y una basura humana con la cual, aunque era mitad alemán, no colaboró. Más allá de la reputación dañada de muchos de estos ladrones en la religión, de estos secuestradores mentirosos, de estos legendarios guerrilleros del quehacer social, que supuestamente se convirtieron, Muhlenberg dice: debemos tener cuidado con esas fieras asquerosas que dentro del pensamiento inético, escuche, fuera de ética, del pensamiento inético, desarrollan labor social dentro de la fe o el evangelio, aprovechándose de la coyuntura de indelicadeza y debilidad y a veces el poco nivel educativo que tienen los llamados cristianos de hoy. Aunque la información puede sonar un poquito libre, sazonada de anécdotas, las historias personales son demasiadas como para pasarlas por alto, decía Muhlenberg en este estudio. Yo me he basado en la apografía y la hipocresía que desarrollan estos cleros salvajes. Los llamó cleros salvajes, los arios, los uno. Llamó clero salvaje, lleno de códigos restrictivos y de manipulación, aquellas religiones como los masones que llegaban hasta el punto del confesionario de la muerte y comprometían al creyente a entregar todo y que, si era posible, en un momento también entregar la vida, la disponían los que dirigían los elementos de fe. Estudios sobre la persuasión han ocurrido con radicalidad a lo largo de este medio siglo, que nos permite a los demás beneficiarnos de ello, tanto como a los maestros natos, explicar que la persuasión es inequilibrada cuando se usa para contaminar la disposición, la mente y la libertad de aquel que me escucha, y que yo inclusive trato de mecánicamente darle métodos de vida, de creencia, de fe, utilizando
cierto sistema que no es aprobado por la moralidad religiosa. ¿Hasta dónde llegan los científicos?, decía Muhlenberg, llevando a cabo el sentir de la gente y acceder a modificar su conducta, impactando con sus voces secretas y ocultas el cardiomasoide que los invita a hacer lo que ellos digan. Todo esto es una parte que la hemos estudiado para que los gobiernos, los sistemas del mundo entiendan que las leyes psicológicas de persuasión deben ser modificadas y que cuando se den cuenta que la religión ha entrado en ese juego, inmediatamente apliquen leyes de derechos y poderes que puedan, sobre todas las cosas, proteger al creyente y proteger al ser humano de ser psicológicamente estafado. Cosas similares se pueden producir con resultados semejantes a lo largo y ancho de una amplia gama de situaciones diversas, decía el abogado Muhlenberg. ¿Entiende usted por qué estos ladrones de la religión, estos estafadores, se apartan del código de Cristo? Hablé del código de Hammurabi al comenzar. Hablé del código también un poquito más cerca al cruzar la frontera de los 3 acuerdos de Chichimecas, de los toltecas y de los cenarios. Hablé del código religioso de los que dirigen la vida del judaísmo. Es un código religioso mundial, pero hay que hablar del código espiritual libertador, del código pretencioso, etimológico, del código funcional llamado Jesucristo. Alejarse del código de Cristo es actuar con beneficio, con ventaja, con alevosía. Alejarse del código de Cristo Jesús es obturar una religión a mi manera y a mi conveniencia. Por eso los concilios, con sus leyes, en el 99% de los casos, están fuera del código de la cristiandad. Los concilios tienen código de explotación y de enriquecimiento. Los concilios tienen código de empresa. Los concilios fueron creados para salvajemente introducir, mover y aplicar política que en realidad nada tiene que ver con la fe. Los concilios no tienen sentido ni origen de cristiandad. Los concilios son cuevas de amasadores de dinero y de fortunas para predisponer la religión en contra de todo aquel que hable la verdad. En fin, los concilios son escuderos de iglesias y pastores corruptas que desarrollan la religión fuera de la cristiandad. ¿Existe alguna inspiración ética? ¿Es algo que se pueda aprender o estudiar sin importar cómo se posea talento o no? Si es posible aprender técnicas aprobadas, científicas, que permiten el robo, el adoctrinamiento, que permiten la tristeza sustancial, que permiten el decaimiento, la esclavitud. Todo esto es psicología mental, preparada no para educar, sino para destruir. Esta psicología mental llevada en la religión a través de la radio y la televisión es un código de maldición en el cual penetran muchos para luego desvivir, morir y deslindar en la pobreza y vivir tristemente frustrados por no haber logrado sus metas, basado en el experimento social que muchos de estos delincuentes empujan tanto en la red como en la televisión. El desarrollo de estas influencias explota la base de investigaciones cuando el pronunciamiento de los códigos en el caso de Muhlenberg indica que este surgimiento de este atosigamiento de corrupción religiosa ha sido el último siglo el factor
por lo cual la mayoría de estos cleros y concilios tienen tantos millones y multimillones y quintillones de dólares que sería imposible antes de la llegada del anticristo y la formación de la Tercera Guerra Mundial en la perennidad del fracaso total de la historia humana gastarlos. Si muchos de los cristianos de hoy o de los creyentes en la fe se pusieran a analizar la posición del Código de Nuremberg en cuanto a estos llamados concilios, captadores de capital, captadores de dinero, después del gobierno de Francia, después de los gobiernos fuertes de Europa, como son Inglaterra y España, los concilios del planeta son las organizaciones más ricas que tiene el orbe humano. ¿Cómo es que con la fe se han creado fortunas como tiene un cuarto creado en el Vaticano que mide 20 pies por 60 pies? Le llaman el Colegio de el Oro, el Diamante, el Colegio de el Oro y el Diamante, donde el Vaticano por primera vez hace unos años dio a conocer que en su Colegio de Oro y Diamante hay réplicas y hay oro puro en cuanto a lo que es el diamantismo y el precio de el oro más vendido en el mundo completo y el más acariciado, que viene de las montañas y las raíces de Nigeria. El Vaticano dio a conocer que tenía un promedio de unos 600.000 millones de dólares en su valor en el cuarto donde está el oro y está el diamante. ¿Cómo es posible que de esos 600.000 billones de dólares que el Vaticano declara al mundo en oro sólido, diamantes macizos, el mundo entienda que la religión hace siglos tomó otra vertiente? Mientras el crecimiento, la necesidad y la distorsión de la pobreza enjugan al mundo en una necesidad permanente, día, noche, tarde, meses, horas, años, momentos, segundos, la religión pide al contrario de todo lo que origina la verdadera vida, que sería solucionar problemas y contribuir al desarrollo de soluciones para acabar con esta menesterosidad mundial. Hace mucho que la religión anda en otro lindero. La religión, según el sistema de Nuremberg, es una percepción de negocios, es una hipocresía que un hombre o una mujer se pare en un altar vestido de manera lujosa y elegante, que almacene fortunas y riquezas a costillas de 100, 200, 1000, 4000, 10,000 en las llamadas hoy iglesias de la prosperidad, sobre lo que es el impuesto de vida cobrado por la religión, llamado diezmo o llamado ofrenda. Qué bueno es haber estudiado, investigado esta inspiración sobre los códigos de Nuremberg. El de Hammurabi, si usted pasó por un penso, usted lo conoce. Usted sabe quién fue Hammurabi, cómo se desarrolló, qué fue lo beneficioso, de dónde salió el ojo por ojo, el diente por diente, cómo participó Hammurabi como guerrero y transformador social, cómo los egipcios intentaron revertir el código de Hammurabi y cómo le abrieron paso por todo lo que fue la esfera del mundo medio allá en la época incipiente de Egipto y en la época de Mesopotamia y de Babilonia. El código de Hammurabi. Pero el de Nuremberg es una inspiración aún más cercana. Nuremberg europeo, Nuremberg coordinado, combinado, conocedor de las grandes fortunas y las riquezas mundiales, indica la religión no es realmente un proyecto sano.
La religión se ha descoordinado. La religión se ha subventado a los gobiernos y a la política. La religión es un aposicionamiento para desarrollar evolutismo económico. Y hace muchos años que la diferencia importante respecto a la influencia de la exposición basada en la investigación de Nuremberg nos indica que no solo de este mejor decir, el persuadir religioso se ha desconectado totalmente de la realidad humana, sino también de cuándo es mejor no pronunciar el hecho enterocidio de que la religión al cubo, al cuadrado, a lo largo y a lo ancho, hoy día se dedica más a temas de la conveniencia social y económica que a temas espirituales. De no ser así, en vez de grandes edificios de concilios, existieran grandes universidades de formación e instituto. De no ser así, en vez de un pastor predicar o un obispo, un ministro, hablar constantemente de la prosperidad, estaría constantemente hablando del arrepentimiento. De no ser así, en vez de estar pidiendo hora, noche, minuto, segundo, día, años, momento, existencia, demandando dinero del clero y la feligresía, estaría en oración, tratando de mediar entre Dios y los hombres, como dice el código de la Torá. La Torá es un código revolucionario único de pensamiento y espiritualidad. Pero ¿cómo? No entendido por estos ladrones y oportunistas, no entendido por estos manipuladores, que el código de Nuremberg, hablando hoy sobre códigos humanos, está tirando para adelante para que la gente sepa y vea que la testificación de hombres en la tierra que han dado como contenido el lucro de lo que es la religión con mala percepción y la apostasía llevada a cabo como contenido y género religioso es un satanismo orquestado. Un satanismo orquestado. Para ejercer influencias simplemente es necesario tener la disposición de hacerlo. Y Nuremberg describió las influencias satánicas en los púlpitos religiosos como una de las más potencializadas. Conocen a Dios y conocen al diablo, pero sus exigencias no salen de Dios y sus técnicas tampoco. Las exigencias son satánicas y las técnicas son más del satanismo que de la cristiandad. Nuremberg se quejó cuando un escritor en 1416 lo llamó como 1946 lo llamó como el Nuremberg de la apostasía o el Nuremberg de la no fe o de la no creencia. Y el señor Nuremberg, con una edad avanzada, el avesado abogado, reconocido por los Rothschild y los hombres y las mujeres de las grandes fortunas mundiales, incluyendo la corona francesa en esa época y la corona de Inglaterra, Nuremberg le aclaró a esa persona, escritor, que su posición no era la de un ateo. No me compares, le dijo, nunca me compares con el hombre que se fue a las Islas Galápagos y allí escribió un contenido de ateísmo y lo metió en las universidades y trató de hacer del eslabón perdido la cadena del conocimiento del ateísmo humano. Nuremberg dijo, no me compare con él.
No estoy hablando desde el punto de vista de la cristiandad ni del cristianismo. Estoy hablando desde el punto de vista de la conducta humana para la cual escribo, coordino, pienso y para la cual me eduqué. Simplemente hay factores en la religión que no ayudan ni en lo espiritual ni en lo material. Cuando no ayudan en lo material se convierten en explotación, y cuando no ayudan en lo espiritual se convierten en una mera estafa, dijo Nuremberg cuando habló de que no le llamaran ateo. Simplemente creó el Código de Nuremberg para que el mundo y la historia tenga regimiento sobre estos delincuentes de la religión que andan apoyados en su estilo, en su forma, en su pensamiento o en su manera para creerse sacerdotes anglicanos celestiales y así operar en la tierra con todo nivel de impunidad para psicológicamente explotar, destruir, robar, amedrentar y también saquear las riquezas y los bolsillos de una sociedad presa en la mentira de aquellos que promueven el evangelio de la prosperidad. Como si Nuremberg se hubiese sospechado que este tiempo de estos ladrones y mentirosos llegaría. El surgimiento del Código de Nuremberg ha sido nuestro tema hoy en este programa, estudiado a profundización. Que se sepa que como mediador adecuado, decía Nuremberg, de la propuesta de la fe y el evangelio en la tierra, lo he hecho de forma exitosa, porque me he encontrado de que en el evangelio también hay lagunas, de que son cubiertas por estos ladrones, cubiertas por estos corruptos, cubiertas por estos mentirosos, para entre concilio, pastores y desarrolladores del código de la mentira, se pase por alto el hecho de que muchos de ellos son lacayos, son delincuentes, son fornicarios y están en el mismo código de emplazamiento en el cual Jesús encontró a Zaqueo cuando lo invitó a sentarse en la mesa del arrepentimiento. Jesús conocía por el código que se movía Zaqueo, pero no le dijo ni una palabra, ni lo corrigió en público. Fue él mismo el que dijo: perdóname, Señor, si he robado, si he extorsionado, si le he quitado a la gente lo que le pertenece, se lo devolveré 7 veces multiplicado. ¿Por qué? Porque el código de robo y de ladrocinio en el que vivía Zaqueo y de traición a su propio pueblo judío e israelí fue desmenuzado y desmanejado por él mismo con la suprapsicología de Jesucristo, el cual lo sentó en la mesa del arrepentimiento y le dijo: Zaqueo, mira qué bien me siento comiendo con tu familia, me has invitado a la mesa y estoy agradado de acompañarte, pero la suciedad, la nimiedad, la falta de perfección en Zaqueo lo denunció frente al maestro y le dijo: perdóname, maestro, yo voy a retornar todo lo que le he quitado y le he robado al pueblo de Dios. Por eso el momento de Nuremberg llegó cuando yo evoco estas citas y me profundizo en este libro de las lagunas y la falta de perfeccionamiento por el ocultamiento, la ocultación que hacen estos apócrifos ladrones y estafadores en la fe, que en vez de corregir al pueblo y los sacerdotes, se suman al robo, al chantaje, a la hipocresía, y en vez de colaborar, convierten su criminalidad, delincuencia, fornicación, robo y mentira en un negocio. Pero Nuremberg dijo: llegará un tiempo que la justicia humana y la divinidad se unirán para cobrarle el cheque interminable de extorsión y estafa por lo cual han vivido estos delincuentes, que se deberán pudrir en el infierno cuando un pobre muere con enfermedad o con dolor y ellos están comiendo a la mesa sin arrepentimiento, carne y mucho cerdo con aprovechamiento de vino y también de mucha jolgoria.
Así lo describe Nuremberg, que dijo: Zaqueo se sentó en la mesa del arrepentimiento porque ahí estaba Jesús. El código del alejamiento de los códigos de Cristo para profetizar con códigos humanos, robar con códigos humanos, moverse con política, moverse con venta de libros, moverse con compra de casas, moverse con viajes a Israel, moverse con vender Biblias, moverse con todo lo que significa el hecho principal de utilizar la fe para explotar a un pueblo que ha creído que en Jesucristo hay salvación y lo que ha encontrado es un camino repleto, lleno de extorsión. Así enfocó Nuremberg la religión, y yo te lo regalo de esta manera en Radio Espiritual Mundial, REN Radio, una experiencia de Dios para compartir contigo la formación de un nuevo tiempo.